Rafael Leonardo Callejas nació en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 14 de noviembre de 1943. Sus padres son Rafael Callejas Valentine y la señora Emma Romero de Callejas, quien es originaria de Danlí, El Paraíso. Callejas contrajo matrimonio con la abogada Regina Garborit. Callejas realizó sus estudios elementales en la Escuela Americana y los secundarios en el Instituto San Francisco de Tegucigalpa. Posteriormente, sus estudios superiores en la Universidad de Mississippi. Callejas ha desempeñado los cargos de subsecretario desde 1972 a 1975. Posteriormente se desempeñó como secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales en el segundo gobierno de López Arellano. Su carrera política inició cuando el general Castro lo nombró ministro de Recursos Naturales en 1975. Durante este tiempo, Callejas pasó a integrar la Comisión Política y a presidir el Comité Central del Partido Nacional de Honduras, convirtiéndose en uno de los cabezas visibles de la facción interna Unidad y Cambio, que animaba el empresario Ricardo Maduro West. Elecciones de 1985. El licenciado Rafael, pese a haber obtenido el 42% de los votos y no ganar, probó públicamente su desprendimiento político al aceptar la victoria de sus oponentes en una elección anticonstitucional, buscando así la salvación del recién establecido orden constitucional, lo que se logró. En las elecciones de 1989, Rafael, máximo líder en aquel entonces de la corriente política interna, la cual era denominada Movimiento Nacional Rafael Callejas, Monarca, durante dichas elecciones se enfrentó al joven Carlos Roberto Flores Facusé del Partido Liberal. Al final de la contienda electoral, Rafael obtuvo alrededor del 52% de los votos, los liberales 43% y el resto se reparte entre el Pino con 1.8% y la Democracia Cristiana con 1.4%. El triunfo de Callejas se explica por el fracaso de los gobiernos liberales para manejar la crisis económica del país y atenuar las condiciones de desempleo y pobreza de la mayoría de la población. Una de las entrevistas ofrecidas por el presidente Rafael Leonardo Callejas es la realizada por Mario Vázquez Raña el 22 de febrero de 1991, en la cual afirmó que no concebía el desarrollo en Centroamérica sin una integración, la cual se prolongó por más de 2 horas, en la que manifestó su admiración por el presidente mexicano Carlos de Gortari, cuya labor de gobierno seguía con detalles. Desarrollo. Proyectos culminados por parte del gobierno de Rafael Leonardo Callejas en el año de 1993, según FIS, que propiciaron el desarrollo del país. Entre ellos, empleo en emergencia, inundación zona norte, atención a los niños, crédito a microempresas, programas de salubridad, caminos, calles y puentes, movilidad escolar, programa de letrinización, programa de salud, programa de educación, facilidades comunitarias. Los temas anteriores corresponden a las áreas en las que Callejas se dedicó a trabajar. Se dedicó también a la lucha por el libre comercio bananero. Empleo. Más que aporte, se habla de lo que él quiso hacer y no se llevó a cabo de manera correcta, como por ejemplo con la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía. Se inició un proceso devastador en Honduras que mina las condiciones de la vida y del trabajo de las mayorías sociales al ensanchar el desempleo, ahondar la miseria, quebrar al pequeño y mediano productor, destruir a las clases sociales y de hecho hacer de Honduras un país de indigentes. Más que hablar de logros de parte del dicho gobierno, se destaca en lo que no se logró. Callejas fue quien tomó la medida de crear el Fondo Hondureño de Inversión Social, con la finalidad de brindar empleos en las zonas rurales y pequeñas y medianas empresas. Reforma a la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Aquí se habla de las reformas que fueron elaboradas por la concertación entre los representantes del sector empresarial, laboral y profesional, en un afán de modernizar la seguridad social del país. Vivienda. En esta área resalta las obras que inauguró en El Paraíso, que fueron de interés social, recalcando a sus habitantes la importancia de que en esos momentos practiquen las medidas sanitarias y que gocen de tales.
Una de las primeras escalas la realizó en Teupacenti, donde inauguró un sistema de agua potable a costo de 1.000.000 de lempiras, y la segunda en Danlí. Inauguró proyectos agrícolas de infraestructura y entregó títulos de propiedad a grupos de campesinos. Economía. Callejas fue quien logró reducir la deuda externa en nuestro país. La política económica neoliberal que siguió Callejas logró el objetivo principal de reconfigurar con el ajuste las relaciones entre capital y trabajo en el conjunto de la economía nacional, de tal forma que los grandes capitalistas encontraron a partir de su gobierno aún más rentable la actividad económica y, por extensión, un mayor grado de crecimiento económico. La canasta familiar más barata que la que en esos momentos se vivía, cosa que no se logró y obligó al gobierno a permitir la importación de frijoles costarricenses y estadounidenses menos duros que los salvadoreños para solventar la crisis alimenticia que estaba provocando una violencia social estática. Salud. Pese a la existencia de huelgas, es importante destacar que el gobierno, después de 2 semanas de paro, propuso a los médicos una bonificación del 20% para el último trimestre de 1993 y un aumento salarial del 25% a partir del 1 de enero de 1994. Para esto, el gobierno tendría que desembolsar 23.6 millones de lempiras. Para ese entonces se le entregó a Callejas el proyecto de crear la Ley del Medio Ambiente, ya que en ese tiempo había casos serios de cólera, por lo que no era conveniente permanecer en conflicto con los médicos de dicha área. Educación. El gobierno y el pueblo de Honduras, con la cooperación de la UNESCO, UNICEF, PNUD y la ayuda financiera de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI, elaboraron un plan de acción de educación para todos, en el cual el gobierno de Callejas fue parte fundamental del proceso de concertación nacional en el sector educación, emprendido bajo la consigna de que todos nos debemos comprometer en establecer las bases del modelo educativo del Estado, en el cual se tratarían las áreas de atención a la primera infancia, educación primaria de niños y niñas, alfabetización, educación básica para jóvenes y adultos, entre otras. Actualmente, Rafael Leonardo Callejas es el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT.